26 de febrero de 2013. Aeropuerto Internacional de Toluca. 18:00 horas. Un jet privado procedente de San Diego toca la pista. Afuera no hay fotógrafos de sociedad. No hay políticos sonriendo para las cámaras. No hay escoltas abriéndole paso. Hay marinos armados, agentes federales y una orden de captura que lleva días esperando ese momento exacto. La mujer que baja la escalerilla ha pasado 24 años creyendo que era intocable, que el tamaño de su sindicato, sus redes en el Congreso, su capacidad de mover votos y doblar presidentes la protegerían para siempre. Que en México, alguien con tanto poder nunca termina mirando una reja desde adentro. Esa noche descubrió que estaba equivocada. Elba Ester Gordillo fue detenida acusada de desviar más de 2.000 millones de pesos del sindicato de maestros más grande de América Latina. Los expedientes hablan de casi 3 millones de dólares en compras en Neiman Marcus, de vuelos privados, cirugías estéticas en California, mansiones en Coronado, cuentas en Suiza y Liechtenstein, y un intento de esconder 6 millones de dólares en Andorra usando el nombre de su propia madre muerta. Eso dice la acusación, eso dicen los expedientes. Pero esta no es solo la historia de cómo cayó una mujer poderosa. Es la historia de cómo una niña pobre de Chiapas terminó convirtiendo el aula en botín. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo una huérfana que comenzó a dar clases a los 12 años terminó controlando el sindicato de maestros más poderoso del continente. Segundo, cómo el SNTE dejó de ser una organización laboral para convertirse en una maquinaria política capaz de vender plazas y alimentar una red de 22.000 maestros fantasma que consumía 130 millones de dólares al año sin pisar un salón de clases. Tercero, cómo el dinero que debía llegar a los niños más pobres de México acabó convertido en bolsos de Louis Vuitton, clínicas de lujo y residencias frente al mar. Y cuarto, cómo después de la prisión, del escándalo y de la humillación pública, Elba Ester Gordillo todavía encontró la manera de volver, desafiar a un país entero y casarse en Oaxaca, mientras los maestros que decía representar le destrozaban la fiesta. Pero para entender cómo la maestra terminó siendo recordada como el rostro más feroz de la impunidad, primero hay que volver al principio, cuando el miedo a no tener nada empezó a devorarle el alma. La pobreza no siempre deja hambre, a veces deja otra cosa, deja una herida secreta que no se cierra nunca, deja una vergüenza muda, deja un rencor tan profundo que termina pareciéndose al destino. Y en el caso de Elba Ester Gordillo, todo empezó ahí, en un rincón del sur de México, donde la miseria no era una excepción sino el aire mismo que se respiraba. Comitán, Chiapas, 6 de febrero de 1945, un México que todavía intentaba acomodarse después de las sacudidas de la posrevolución. En los pueblos del sur, las calles seguían siendo de polvo. Las casas resistían con paredes cansadas, y la vida de una niña dependía demasiado pronto de lo que pudiera soportar. Ahí nació Elba Ester, y cuando apenas tenía 3 años, perdió a su padre. A esa edad uno no entiende del todo lo que significa la muerte, pero sí entiende otra cosa. Entiende la ausencia, entiende el vacío, entiende que de pronto falta alguien y que nadie va a devolverlo. Ese hueco no la abandonó jamás. A los 12 años se paró frente a un salón para dar clases. No porque fuera un prodigio romántico de la vocación, sino porque la necesidad aprieta antes que los sueños. A los 15 ya era parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese detalle hay que guardarlo bien, porque ahí empezó la verdadera historia. No la historia de una maestra. La historia de una mujer que descubrió demasiado pronto que en México la educación podía ser una escalera, pero no hacia el conocimiento sino hacia el poder. En aquellos años, el SNTE no era solo una organización laboral, era una maquinaria política, una estructura gigantesca capaz de mover votos, disciplinar regiones enteras y negociar favores con el régimen. Bajo el dominio del PRI, el sindicato era un ejército en apariencia civil. Y Elba Ester, que conocía de cerca la humillación del origen, entendió algo antes que muchos. En ese mundo no mandaba quien sabía más. Mandaba quien obedecía mejor, quien tejía alianzas en silencio, quien aprendía a sonreír mientras afilaba el cuchillo. Fue subiendo, no de golpe, cargo por cargo, favor por favor, lealtad por lealtad, hasta que llegó 1989 y ocurrió el momento que partió su vida en dos. México ardía por dentro. Miles de maestros exigían democracia sindical. El viejo cacique del SNTE, Carlos Yonguitut Barrios, parecía intocable. Llevaba años controlando el sindicato con puño de hierro, pero el 23 de abril fue llamado a Los Pinos por el presidente Carlos Salinas de Gortari. La reunión duró apenas 30 minutos.
Eso fue todo lo que necesitó el poder para borrar a un hombre que parecía eterno. Yonguitud salió derrotado. Y ese mismo día, Elba Ester Gordillo fue colocada en la cima. No llegó por voto limpio. No llegó porque los maestros la eligieran. Llegó porque el Estado la empujó hasta ahí. Porque el sistema la necesitaba. Porque en ella había encontrado a alguien más útil, más disciplinada, más ambiciosa, más peligrosa. Años después, ella misma lo admitiría. Llegó al sindicato por decisión del Estado mexicano. Esta confesión lo explica casi todo. Su poder no fue democrático. Fue una operación de laboratorio político. Y sin embargo, ahí está la verdadera tragedia. Porque quizás al principio hubo una grieta. Un instante breve en que la muchacha pobre de Chiapas todavía recordaba lo que significaba estar abajo. Pero el poder no tarda en hacer su trabajo. Y cuando una persona ha pasado la infancia temiendo volver a no tener nada, el poder se convierte en una droga más fuerte que cualquier principio. Elba Ester ya no quería sobrevivir. Quería mandar. Quería que nadie volviera a mirarla desde arriba. Y una vez que descubrió que el aula también podía usarse como botín, ya no hubo vuelta atrás. El poder no siempre entra haciendo ruido. A veces entra en silencio, firma papeles, reparte favores, sonríe para la foto y después se queda a vivir dentro de las instituciones como una enfermedad que nadie se atreve a nombrar. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Elba Ester Gordillo. Cuando llegó a la cima del SNT en 1989, no heredó solamente una silla de mando. Heredó una maquinaria gigantesca. Un cuerpo con más de 1 millón de brazos, miles de oficinas, delegados en cada rincón del país, acceso a presupuestos millonarios y sobre todo la capacidad de decidir quién enseñaba, quién cobraba, quién ascendía y quién desaparecía del mapa. Y una vez que entendió el tamaño real de esa máquina, dejó de verla como un sindicato. Empezó a verla como un reino. Ahí nació el secreto más oscuro de su imperio. No fue una mansión, no fue una cuenta bancaria, no fue siquiera una joya comprada con dinero ajeno. Fue algo mucho peor. Fue convertir la educación pública en una moneda de cambio. Fue transformar las aulas en oficinas electorales, las plazas de maestros en mercancía, y los sueños de millones de niños en el combustible de una estructura diseñada para enriquecer a una sola mujer y a la red que vivía de obedecerla. En el discurso público, el SNTE seguía hablando de derechos laborales, dignidad magisterial, defensa del maestro. Pero detrás de ese lenguaje crecía otra cosa. Una red de favores, castigos y lealtades que funcionaba con la lógica del miedo. El que obedecía cobraba, el que callaba subía, el que se atrevía a cuestionar quedaba fuera. Las plazas empezaron a venderse, los puestos comenzaron a repartirse como premios políticos. Ser maestro dejó de depender del mérito, empezó a depender del dinero o de la obediencia. Y mientras esa podredumbre se extendía, apareció la otra gran sombra del sistema, los aviadores, nombre en nómina, sueldos cobrados puntualmente, personas que existían en el papel pero no en el salón de clases. En 2009, un informe sacudió a México al hablar de alrededor de 22,000 maestros fantasma, una cifra obscena para un país lleno de escuelas rotas y comunidades abandonadas. Cada año, esa red consumía alrededor de $130 millones. 130 millones que no iban a cuadernos, ni a pupitres, ni a techos nuevos, ni a bibliotecas. Iban a sostener la fidelidad de una estructura que se alimentaba del presupuesto mientras fingía defender al magisterio. Pero el verdadero genio de Gordillo no estuvo solo en robar. Estuvo en entender que el dinero sin poder se acaba y que el poder con votos puede comprar impunidad. 1,5 millones de miembros representaban algo más valioso que cualquier fortuna. Casillas, operadores, movilización territorial, disciplina política. Presidentes, gobernadores y partidos lo sabían. Por eso la buscaban. Por eso la temían. Ella también entendió muy pronto que la lealtad partidista era una ficción. Mientras le sirvió al PRI, jugó con el PRI. Cuando dejó de convenirle, negoció con el PAN. En 2005 impulsó su propio instrumento político Nueva Alianza. Y en 2006, en la elección más cerrada y envenenada de la historia reciente de México, se movió como lo hacen quienes no creen en ideologías, sino en facturas por cobrar. Elba Ester Gordillo no solo había corrompido un sindicato. Había diseñado una estructura donde enseñar importaba menos que obedecer, donde el aula valía menos que la nómina, donde la infancia de un país entero podía hipotecarse para sostener una red de poder. Ese fue su secreto. No el lujo, no las cirugías, no las mansiones. Su verdadero crimen fue otro. Le puso precio al futuro. Y una vez que el futuro se vende, lo que viene después ya no es educación. Es abandono.
Si la riqueza de Elba Ester Gordillo pudiera tocarse con las manos, tendría la textura fría del mármol, el brillo indecente de una vitrina de lujo y el olor limpio y artificial de una boutique donde nada cuesta menos que el salario de un maestro. Pero si su fortuna pudiera escucharse, sonaría de otra manera. Sonaría como un salón de clases vacío en la sierra, como un techo de lámina golpeado por la lluvia, como el silencio de un niño que no entiende por qué su escuela no tiene libros, por qué su maestro nunca llega, por qué el futuro siempre parece vivir en otra parte. Ahí estaban las verdaderas víctimas, no en los discursos, no en los expedientes, no en las ruedas de prensa. Estaban sentadas en pupitres rotos, en pueblos olvidados, en estados enteros condenados a aprender menos porque alguien arriba decidió cobrar más. Ese fue el daño más cruel, no el dinero que desapareció, sino lo que ese dinero habría podido salvar. Durante años, México cargó con una estructura absurda. Cerca del 90% del presupuesto educativo terminaba consumido por la nómina. Y dentro de esa nómina viajaban miles de nombres que no daban clase, miles de favores convertidos en salarios, miles de lealtades pagadas con recursos que debían haber llegado a las aulas. Los números terminaban confirmando lo que el país ya sospechaba en silencio. En 2009, los resultados de PISA colocaron a México entre los peores lugares del mundo desarrollado en comprensión lectora, ciencias y matemáticas. No era una mala racha. Era el retrato de una generación creciendo con menos herramientas de las que necesitaba para defenderse. Un estudiante promedio en México recibía apenas 4 horas y media de clase al día. Apenas la mitad de quienes entraban a primaria lograban terminarla. Piensa en lo que significa eso. Piensa en un niño de 7 años en la montaña, caminando kilómetros para sentarse en un aula donde falta el maestro. Ahora piensa en lo que ocurre con ese niño cuando cumple 15 años y descubre que su país no lo preparó para nada. Ese vacío no se queda vacío por mucho tiempo. En México, demasiadas veces ese vacío lo ocupa la calle, lo ocupa la humillación, lo ocupa el crimen. Por eso el daño de Elba Ester no puede medirse solo en millones de pesos desviados. Tiene que medirse también en adolescencias arruinadas, en comunidades enteras atrapadas entre el abandono y la rabia, en jóvenes que crecieron sin oportunidades y terminaron viendo en los cárteles la única estructura que sí los recibía, aunque fuera para devorarlos. Cuando una escuela se pudre, no cae solo una escuela, cae una frontera moral, cae una barrera de protección, cae la posibilidad de que un país se defienda de su propia violencia. Y al otro lado de esa ruina estaba ella. Esa es la imagen que vuelve todo insoportable. Mientras en las comunidades más pobres los niños estudiaban entre carencias, la maestra deslizaba tarjetas por mostradores de Neiman Marcus hasta acumular compras por cerca de $3 millones. Mientras un aula rural pedía a gritos ventanas, baños o cuadernos, ella acumulaba bolsos, ropa de diseñador, tratamientos estéticos, vuelos privados y propiedades frente al mar. Louis Vuitton, Chanel, Prada, clínicas en California. Como si todo ese exceso pudiera borrar para siempre a la niña pobre que un día fue. Como si el dinero robado pudiera anestesiar el miedo antiguo de volver a no ser nadie. Pero el dinero de los pobres siempre deja una huella. A veces tarda años, a veces cruza gobiernos enteros, y cuando finalmente reaparece, no lo hace solo como cifra, reaparece como acusación, como expediente, como vergüenza. A finales de 2012, Elba Ester Gordillo parecía una de esas figuras que dejan de pertenecer a la realidad y empiezan a moverse como un mito oscuro dentro del poder. Había sobrevivido a presidentes, había cambiado de aliado sin perder nunca el control. Y durante años dio la impresión de que nadie en México podía tocarla. Pero el poder tiene una enfermedad silenciosa. Cuando se acostumbra a ganar, termina creyendo que nunca va a perder. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en diciembre de 2012 con un objetivo que no admitía dobles mandos. Quería recuperar el control del Estado, quería imponer la reforma educativa, quería arrebatarle al sindicato la llave de las plazas y los ascensos. En otras palabras, quería romper el corazón del imperio de la maestra. Y Elba Ester, que había aprendido desde joven a oler el peligro antes de que se volviera visible, entendió enseguida lo que eso significaba. No estaban discutiendo una ley, estaban peleando por el botín. El 6 de febrero de 2013, el día de su cumpleaños número 68, habló como hablan los que todavía se sienten invencibles. Dijo que no había amenaza capaz de asustarla. Dijo que había nacido para morir. Dijo que quería una lápida que la recordara como guerrera. Lo que no sabía era que mientras ella levantaba la voz, otros ya seguían el rastro del dinero. Entre 2008 y 2011, más de 2.000 millones de pesos habrían salido de las cuentas del sindicato, siguiendo una ruta torcida de triangulaciones,
empresas pantalla y transferencias que no olían a defensa laboral, sino a saqueo. Cerca de $3 millones en compras en Neiman Marcus, 400.000 en vuelos privados. 17.260 en cirugías estéticas y tratamientos en California. Casas en Coronado, frente al agua, cuentas en Suiza, movimientos en Liechtenstein. Y el intento de mandar $6 millones hacia Andorra usando el nombre de su madre fallecida, una maestra rural de Chiapas, para justificar el origen del capital. Ahí ya no había solo corrupción. Había una degradación moral completa, una voluntad de ensuciar hasta a los muertos con tal de seguir sosteniendo el palacio. El 26 de febrero de 2013, 24 horas después de que Peña Nieto promulgara la reforma educativa, la mujer que se había acostumbrado a doblar gobiernos fue detenida al bajar de su jet privado en Toluca. Así de rápido puede terminar una época. Así de brutal puede sonar el instante en que una reina descubre que también existen las rejas. La imagen que vino después resultó devastadora. Frente a la ostentación de los años anteriores, apareció una mujer sin maquillaje, agotada, expuesta, vestida con una camiseta beige de prisión en Santa Marta, Acatitla. No era solo una fotografía, era una humillación histórica. La mujer que había repartido plazas, favores y castigos, ahora escuchaba al Estado pronunciar contra ella palabras que durante años parecieron imposibles: lavado de dinero, defraudación fiscal, delincuencia organizada, desvío de recursos. México miró esa escena con una mezcla extraña de asombro y desquite. Una cárcel mexicana no pesa igual sobre todos. Para el pobre, el sistema cae con todo su rigor. Para el poderoso, la prisión empieza a llenarse de grietas, excepciones, tecnicismos, informes médicos y puertas laterales. Desde el principio, la defensa de Gordillo entendió que aquella batalla no se ganaría con inocencia moral, sino con desgaste procesal. Lo apostaron todo a la lentitud, al detalle, al error ajeno. Llegaron los diagnósticos, los reportes clínicos, las enfermedades acumuladas, los argumentos sobre su edad y su fragilidad. Poco a poco la severidad del encierro empezó a diluirse. A finales de 2017, la mujer que debía pagar por haber exprimido durante años el dinero del magisterio ya no estaba en una prisión común. Había conseguido el beneficio del arresto domiciliario en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. El contraste era obsceno. Mientras millones de mexicanos seguían asociando su nombre con salones vacíos y escuelas rotas, ella esperaba la resolución de sus procesos entre comodidades, que ningún maestro de base podría siquiera imaginar. Y entonces llegó el golpe final que nadie esperaba. En agosto de 2018, después de casi 5 años y medio bajo control judicial, un tribunal federal canceló los cargos más graves. No porque México hubiera descubierto que Elba Ester era inocente. No porque el dinero hubiera regresado a las aulas. No porque los niños de Chiapas, Oaxaca o Guerrero hubieran recuperado lo que les fue arrebatado. Cayó por otra razón, una razón todavía más mexicana y más amarga. Los fiscales habían cometido errores de procedimiento. Parte de la evidencia bancaria fue declarada inválida. La forma contaminó el fondo. Y la mujer que durante años había usado los pliegues del poder para protegerse, terminó salvándose gracias a los pliegues del sistema. A Elba Ester no la absolvió la historia. La rescató la torpeza de un aparato incapaz de castigar con la misma contundencia con la que ella había dañado a un país entero. Cuando Elba Ester Gordillo recuperó la libertad en agosto de 2018, muchos esperaron al menos una cosa: silencio. No redención, porque eso ya parecía imposible. No vergüenza, porque hacía años que esa palabra no cabía en su vocabulario. Pero sí silencio. Un retiro discreto, una vejez lejos de las cámaras. Después de todo, el país acababa de verla salir de una guerra judicial de más de 5 años, después de haber sido exhibida como el rostro más obsceno de la corrupción sindical. Lo lógico habría sido esconderse. Pero Elba Ester no volvió para pedir perdón, volvió para desafiar. El 20 de agosto de 2018, justo el día en que millones de niños mexicanos regresaban a clases, ella eligió aparecer frente a las cámaras con una serenidad que parecía una provocación calculada. Se declaró inocente, se dijo perseguida política. Prometió seguir defendiendo a los maestros. Era una escena casi perfecta en su cinismo. La misma voz que había convivido con cuentas opacas, plazas vendidas y privilegios indecentes, se envolvía otra vez en la bandera del sacrificio colectivo. Pero el tiempo tenía preparada una imagen todavía más brutal. En febrero de 2022, cuando ya tenía 77 años, Elba Ester decidió casarse por tercera vez con Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, un abogado de 36 años, 41 años menor que ella, parte del entorno que la ayudó a desmontar judicialmente su caso. No era solo una boda, era un mensaje. La ceremonia fue planeada en Oaxaca, una tierra cargada de memoria,
pobreza y resistencia magisterial. Había flores, lámparas, mesas impecables, protocolos de seguridad, teléfonos retenidos, sonrisas de alta sociedad y el aire artificial de quienes creen que el dinero puede domesticar la historia. Pero la historia no siempre se deja domesticar. Antes de que la celebración pudiera consumarse, un grupo de maestros de la CNTE irrumpió en el recinto. Entraron con la furia acumulada de años, rompieron accesos, derribaron parte del montaje, pintaron consignas, gritaron insultos. El caos entró a la boda como entra la verdad en una mentira demasiado larga. La fiesta se retrasó durante horas, y en esa escena grotesca y reveladora estaba la imagen más precisa del final moral de Elba Ester Gordillo, no la de la mujer absuelta por errores de procedimiento, no la de la novia sonriente junto a un esposo joven, sino la de una celebración de lujo rodeada por la furia de los mismos maestros cuyo nombre usó durante décadas para enriquecerse. Porque hay personas que salen de prisión más humildes. Ella salió más insolente. Hay vidas que logran escapar de la cárcel, pero nunca consiguen escapar del veredicto de un país entero. Los números son una forma de responder qué dejó realmente a su paso, aunque nunca alcancen a contar todo el daño. 24 años de control sobre el sindicato magisterial más grande de América Latina. Más de 2.000 millones de pesos presuntamente desviados, con estimaciones que empujan la cifra mucho más arriba. Decenas de miles de plazas convertidas en mercancía. 22.000 maestros fantasma devorando 130 millones de dólares al año. El 90% del presupuesto educativo consumido por nóminas mientras miles de escuelas seguían esperando lo mínimo. Y detrás de cada cifra, algo más doloroso que el dinero. Un niño aprendiendo menos, un maestro honesto trabajando con más carencias, una comunidad entera viendo cómo el futuro se le escurría entre los dedos. Eso fue lo que ningún abogado pudo lavar, porque la ley pudo tropezar. La memoria, no. La memoria de México no la recuerda como una educadora. No la recuerda como una reformadora. La recuerda como el rostro de una época en que la educación pública fue tratada como botín, como palanca electoral, como caja privada para financiar lujos, obediencias y blindajes. La recuerda como una mujer que nació en la pobreza y que, en lugar de combatirla desde el lugar de poder que alcanzó, terminó usando la pobreza ajena como escalera para volverse intocable. Y sin embargo, incluso en una historia así, hay algo parecido a la dignidad. No viene de ella. Nunca vino de ella. Viene de los maestros de verdad que siguieron entrando a dar clases en escuelas quebradas, de las comunidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán que siguieron sosteniendo la educación con lo poco que tenían, de quienes nunca tuvieron acceso a boutiques en San Diego ni cuentas en Europa, pero sí a una vocación que no pudieron comprarles ni arrebatarles. Ahí está la única forma posible de redención en esta historia, no en la mujer que se dijo perseguida, sino en los niños que siguieron estudiando a pesar del abandono. Porque el legado verdadero de una persona nunca lo dictan sus escoltas, ni sus propiedades, ni su capacidad para doblar tribunales. Lo dicta la huella que deja en los más débiles. Y en el caso de Elba Ester Gordillo, esa huella no fue un aula mejor. Fue una cicatriz, una de esas cicatrices que un país aprende a reconocer aunque pasen los años, cambien los gobiernos y se apaguen los titulares. Porque quien convierte la educación de los pobres en lujo personal, no termina siendo recordada como advertencia,